En la segunda mitad del siglo XVIII, la Ciudad de México fue el escenario en el que abrieron sus puertas instituciones acordes al movimiento de la Ilustración, las cuales difundieron saberes científicos y tecnológicos entre los novohispanos. La geometría, las matemáticas en general, la química, las ciencias de la tierra y la hidráulica, aplicadas de manera cada vez más intensa en los centros mineros, optimizaron la extracción y procesamiento de los minerales. Mediante las artes útiles se perfeccionaron los troqueles y las técnicas de fundición de los metales en la casa de moneda. El peso de plata producido en ella inundó los mercados mundiales. Omar Escamilla, director del Archivo Histórico del Palacio de Minería, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos ofrece un repaso del interesante proceso histórico de la apropiación del conocimiento útil durante el periodo virreinal, tiempo en el que el novohispano reafirmó su identidad a través de su pericia para valerse de las ciencias útiles aplicadas en pro de la sociedad y de la economía del reino. A los saberes heredados de los pueblos prehispánicos, los primeros pobladores europeos sumaron el conocimiento de la naturaleza del territorio mesoamericano. Como este testimonio de ese empeño, Escamilla menciona a Francisco Hernández, designado protomédico general de todas las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, quien en su magna obra, Historia Natural de la Nueva España, registró datos relativos a innumerables plantas y animales propios del espacio americano. Esta gran obra es fruto de la curiosidad y de la experiencia empírica de su autor, así como de su interés por la herbolaria aplicada a la salud corporal. Para mostrar los avances científicos y tecnológicos en las últimas décadas del siglo XVI, Omar Escamilla cita la Instrucción Náutica para el buen uso y regimiento de las naos, su traza y gobierno conforme a la altura de México, de la autoría de García de Palacio, impresa en México por Pedro de Ocharte en 1587. En esta obra, García de Palacio expuso la conjunción de las ciencias requerida para el tránsito por el Atlántico y ofreció una explicación detallada del modo en el que se deberían construir las embarcaciones para garantizar los viajes a través de los océanos. Escamilla insiste en apreciar el conocimiento científico y el dominio tecnológico vinculados a la aspiración de atender las demandas de la sociedad y de brindar impulso a la economía. Todas aquellas técnicas y ciencias que acompañan el crecimiento económico de la Nueva España, la factura de barcos y armas, como también obras hidráulicas y la elaboración de enseres y objetos de uso. Por otro lado, Omar, por su importancia en forma especial, dirige su atención a la plata, principal metal explotado en Nueva España. Individuos con diversidad de capacidades y conocimientos asumieron desde fechas muy tempranas el reto de explotar los minerales localizados en sitios próximos a la Cuenca de México. A propósito de la explotación del mineral, después de hacer referencia al sistema de patio introducido en Pachuca por Bartolomé de Medina, hace referencia al legado de un jurista nacido en Nueva España, oidor de las audiencias de Guadalajara y de México, que se distinguió por su pericia como agrimensor. Su obra Geografía Práctica y Mecánica, dividida en 3 tratados, el primero de medidas de tierras, el segundo de medidas de minas y el tercero de medidas de aguas, cabe decir que circuló en copias manuscritas y que de ella se valieron muchísimos agrimensores hasta comenzado el siglo XIX. No olvida mencionar Escamilla a 3 novohispanos que, residentes en la Ciudad de México, fueron reconocidos por sus contemporáneos y ya en la segunda mitad del siglo XX, el doctor Elías Trabulce impulsó su estudio como letrados de cara a la modernidad. El mercedario Fray Diego Rodríguez, Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. En un principio, la aplicación de la tecnología en la extracción y transformación de los metales se debió a la intuición y pericia de gambusinos. Con el tiempo, a esas experiencias se sumaron las ciencias de la tierra. El cultivo de estas culminó en la fundación del Real Seminario de Minas, que abrió sus puertas en 1792 y tuvo
un desempeño brillante. Fue una de las 4 importantes instituciones que los gobernantes de la Casa Borbón impulsaron de la mano de los ilustrados en el virreinato. Precedieron al Real Seminario de Minas, el Real Colegio de Cirugía en 1768, la Real Academia de las 3 Nobles Artes de San Carlos en 1781 y el Jardín Botánico en 1788. Cabe advertir que los novohispanos, a fines de la Ilustración, no fueron unos cuantos individuos aislados. El desarrollo científico y tecnológico tampoco fue solo debido a la Ilustración de los monarcas. La existencia de más de 500 socios en México de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, primera sociedad ilustrada, fundada en 1764, que entre otras cosas, fomentó el cultivo de las ciencias y artes útiles, representa una invitación a valorar e investigar la trayectoria del cultivo de los saberes y la aplicación de la tecnología en aras de fomentar el bienestar social. Esto ya en vísperas de la invasión napoleónica a la península ibérica y del movimiento insurgente en el Bajío, bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo y de Ignacio Allende. Los dejamos con el doctor Omar Escamilla en la conferencia El maestro gremial, el ingeniero y el científico. Los saberes técnicos y de la naturaleza en el Virreinato de la Nueva España. Muchas gracias. Francisco Omar Escamilla González es físico por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en temas de la historia de la minería, las ciencias de la tierra, la metalurgia en México y el intercambio tecnológico entre Europa, en particular Alemania, Estados Unidos y México, así como en la historia de la construcción en los siglos XVIII y XIX y la circulación y uso de libros científicos y técnicos en nuestro país. A partir de 2001 se integró al acervo histórico del Palacio de Minería, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, del que es responsable desde 2007. Ha participado en el rescate del patrimonio archivístico del Instituto de Geología de la misma universidad y la compañía Medmex Peñoles, así como en el registro público de los bienes de la colección de aparatos demostrativos de física y de lecciones de cosas del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha formado parte del Comité Científico del Coloquio Mexicano de Historia de la Construcción y del Simposio Internacional del Legado Minero, la Metalurgia y las Ciencias de la Tierra, archivos, museos y bibliotecas. Buenos días, mi nombre es Omar Escamilla, soy responsable del acervo histórico del Palacio de Minería, que depende de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Vamos a hablar sobre la ciencia y la tecnología en el Virreinato de Nueva España, hoy México, y vamos a abordar los 3 siglos que duró este periodo histórico de nuestro país, desde el momento del contacto, en la llegada de los españoles y la conquista en 1521, y la declaración de independencia de nuestro país en el año de 1821, en el que estamos hablando justamente de 3 siglos exactos de este gran y largo periodo. Si bien las culturas prehispánicas habían desarrollado muchísimos conocimientos por la observación de las estrellas, por la observación de la naturaleza terrestre, finalmente habían logrado establecerse en grandes ciudades, tenían cuestiones agrícolas, como por ejemplo en el centro del país las chinampas, o la utilización del cero por parte de la cultura maya, etc. Y habían también logrado trabajar los metales, como el oro, o el tallado de la piedra, como la obsidiana, etc. Todas estas culturas se fueron desarrollando a lo largo de varios siglos, hasta que llegó el momento del contacto, con la llegada de los españoles, y ellos, con los conocimientos que traían no solamente de Europa, porque recordemos que en España hubo este largo periodo de muchos siglos de ocupación de los árabes, en el sur, en Andalucía sobre todo, y que fueron amalgamando una cultura muy compleja, que al sumarse a todas estas culturas originarias de América, fueron poco a poco dando origen a lo que es la identidad del mexicano.
Entonces, al llegar los conquistadores españoles, empezaron a conocer todo lo que la naturaleza ofrecía en América. Eran tierras totalmente desconocidas y al llegar y tomar el poder, al comenzar también la evangelización, hay unas primeras campañas de exploración que van a llevar al conocimiento de todas estas riquezas naturales del Nuevo Mundo. En ese sentido, se empiezan a descubrir nuevas especies de plantas, de animales. También se dan cuenta del uso de estas plantas para la curación de las personas. Esto no es nuevo, ocurría en todas las partes del mundo, pero había plantas totalmente desconocidas que eran endémicas de esta región del planeta, y el saber justamente de estas culturas originarias se manifestaba a través del uso de las mismas, ya fuera para alimentación, ya fuera para curación, o otras que tengan sus rituales, por supuesto, y que van a ir, que se van a ir registrando por individuos interesados en esto. Recordemos que la medicina todavía en ese instante, en el siglo XVI, estamos hablando del momento del contacto, era todavía incipiente, ¿no? Y si bien ya en las primeras universidades existían algunos estudios de medicina, todavía dependía, ¿no? de mucho de la experiencia, ¿no? y de saberes que venían incluso desde la antigüedad clásica grecorromana. Entonces mucha gente empieza a hacer estos registros, como por ejemplo Francisco Hernández, ¿no? que viene, ¿no? junto con los grupos de conquistadores y empieza a registrar todas las plantas que se empiezan a ver en América. Y esto, ¿no? es una muestra de cómo todo se va desarrollando poco a poco. El conocimiento que hoy conocemos como ciencia se va estructurando de tal suerte que al final va a llegar a ser lo que hoy conocemos. Nosotros pensamos hoy día en un científico como un individuo, tal vez en un laboratorio, con una bata, con un montón de aparatos, que realiza experimentos, obtiene cifras y esas cifras las analiza y de ahí obtiene conclusiones que después va a publicar en artículos que solamente las personas estudiadas como él comprenden. Pero eso es mucho más reciente de lo que a veces nos imaginamos. Nosotros pensamos que la ciencia ha estado ahí siempre bajo este modelo que hoy día concebimos, pero no es así. Y en el siglo XVI no hay nada parecido a esto. Son en todo momento cuestiones empíricas que están desarrollándose a través de la herbolaria, ¿no? que se mezcla con la medicina y a ver qué empieza a resultar. Por otro lado, también evidentemente la lejanía de las tierras americanas que va adquiriendo la corona española implica un conocimiento muy, muy acucioso en la cuestión de la navegación, porque todas estas riquezas americanas se recolectan y se tienen que trasladar a la metrópolis en Europa. Y eso va a implicar un gran desarrollo en la navegación en España. Y tenemos, por ejemplo, la Instrucción Náutica de Diego García de Palacio, también, que es un libro muy importante en el siglo XVI, que nos enseña no solamente la construcción de los navíos, qué maderas se utilizan, cómo se tienen que doblar las maderas para darle la forma del casco de un barco. Recuerden que pues no hay tantas herramientas como hoy día, todas las herramientas son de hierro, y hay maneras todavía pensaríamos nosotros básicas de transformar la materia prima natural en una embarcación, y sin embargo tenían habilidades que hoy día difícilmente podemos entender. Y no solo era esto, una vez construido el barco, ¿cómo nos vamos a orientar? ¿Cómo vamos a pasar desde el puerto de Cádiz a las Islas Canarias, hacia La Habana en Cuba y luego hacia Veracruz, ya en lo que hoy es México? Imaginen ese traslado que tardaba meses, y cómo saber en qué dirección vamos, cómo nos vamos a orientar, cómo sabemos que vamos en la dirección correcta, qué pasa si hay una tormenta, qué pasa, etcétera. Entonces había una gran cantidad de instrumentos que por la observación del horizonte, del sol, de las estrellas, podían ayudar a todos estos navegantes a llegar desde la metrópolis hacia América, y que todas las riquezas que se colectaban acá, y eso que todavía no hablamos de los metales, se tenían que llevar de regreso hacia Europa. Entonces se van desarrollando todo esto, pues la Gran Armada Española que existe,
y que garantiza, ¿no?, la seguridad de todo este gran territorio que existe allende la mar, se va rescatando y se va conformando. Y eso también hace que en España haya escuelas de marinos en donde se empiezan a desarrollar las matemáticas, sobre todo la cuestión de la geometría, porque la observación de los astros implica la creación de triángulos y otras figuras geométricas imaginarias que nos ayudan a orientarnos sobre la faz de la Tierra, ya fuera sobre la mar o ya en tierra. Entonces todo este conocimiento va desarrollando práctico, va desarrollando un conocimiento más teórico. Paralelamente a estos grandes navegantes y a escuelas que van, como las de también de ingenieros constructores que se dedicaban a obras civiles, primero academias de matemáticas, después academias de ingenieros militares, que dedicados a la construcción de caminos, de puentes, de obra hidráulica, también van estudiados en España, son enviados a América para construir toda la infraestructura que pueda ayudar al comercio, al traslado de las personas, etc. Entonces tenemos por un lado algunas instituciones que se van conformando porque a la corona le importa que haya personas capaces de construir esa infraestructura y de trasladar todo aquello que va a garantizar la riqueza de la corona. Y por otro lado, hay organizaciones gremiales y creo que todos tenemos la idea o la imagen de un herrero que está con su yunque, con un fierro al rojo vivo, con un martillo golpeando. Y es típico en todas las películas de la Edad Media hemos visto, ¿no?, este tipo de organización, que era una organización gremial en que había un maestro que era el que sabía todo, tenía todo el conocimiento y que tenía un equipo de trabajo, por decirlo así, un taller donde llegaban aprendices que no sabían nada y que poco a poco iban adquiriendo los conocimientos hasta hacerse oficiales y luego ya maestros, y si así ocurría podían tener su propio taller. Entonces iban generando conocimiento, diríamos ahora técnico, como es la fundición de metales, el curtido de pieles, la fabricación de cuerdas para los navíos, por ejemplo, textiles, los zapateros, todos estos oficios se van conformando en gremios que están organizados de esta manera, y hay gremios como los de los constructores que obviamente requieren una formación mucho mayor porque son personas que están dedicadas a construir edificios y que a veces tienen que estar certificadas por el gremio mismo y a su vez por los ayuntamientos o las autoridades de cada una de las ciudades donde realizaban sus obras. Entonces vamos viendo cómo pues el llegar a un área nueva implica el desarrollo de muchos conocimientos, por un lado basados en el conocimiento de nuevas riquezas naturales y por otro lado en la creación de la infraestructura, de las herramientas que se requiere para rescatarlas, para conocerlas y luego para transformarlas y llevarlas y convertirlas en riqueza o en mercancía de cambio. Entonces, evidentemente, los conocimientos técnicos científicos están siempre muy ligados a la economía y aunque evidentemente la curiosidad por la naturaleza, la curiosidad científica de cualquier persona es también un motor muy importante, pues también se requiere que haya un interés, ¿no?, para que ambas cosas puedan comulgar y transformarse en algo útil, ¿no?, un conocimiento útil. Y digamos, pues todo esto se va desarrollando desde el siglo XVI en adelante. Nosotros al hablar de metales preciosos siempre se nos ocurre primero el oro, pero resulta que en Nueva España, ahora México, el metal precioso más abundante siempre ha sido la plata. Y es algo que va a interesar de manera inmediata tras la llegada de los españoles, la exploración del territorio para la búsqueda de estos metales. Y en efecto, eso va a catapultar muchas campañas de exploración, primero cerca de la ciudad y después hacia el norte, incluso hasta ahora lo que son el territorio de los Estados Unidos. Y va a tener inicio hacia el año de 1530 más o menos, estamos hablando de menos de 10 años desde ya la conquista de Tenochtitlan, en lo que se llamaba la provincia de La Plata, en la región de
lo que es hoy día el estado de Guerrero y México, en los centros mineros de Taxco, Zacualpan, Temascaltepec y Sultepec, donde van a existir las primeras minas de plata de la América continental, y que es el origen de la minería en América. Y a partir de esos lugares, que hoy día todavía nos cuesta trabajo llegar aún por carretera, en automóvil, e imaginar cómo estos individuos en el siglo XVI fueron capaces de, a través de cerros, ríos y en una naturaleza totalmente desconocida y nueva para ellos. Recuerdo que además muchos de ellos pues no tenían ningún tipo de formación, algunos ni leer sabían, ¿no? Y estaban totalmente avasallados por un mundo desconocido, y sin embargo eran capaces de avanzar, explorar un territorio y llegar y encontrar esos metales que valían y que pues tenían la promesa de que algunos de ellos podían hacerse de una riqueza y tener un lugar en la sociedad, y etcétera. Entonces, finalmente, entender esto nos hace también darnos cuenta cómo es necesario empezar a desarrollar distintas disciplinas para que la explotación de esos metales llegue a llevarse a cabo. Entonces, en ese sentido, pues imagínense, primero encontrar los metales, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Antes utilizaban estas varitas en forma de Y, de Y, y exploraban el territorio. Después, ya con las ciencias geológicas, se empieza a estudiar la corteza terrestre y cómo está conformada, pero imaginen a una persona con su varita buscando dónde estaban estos metales, encuéntrenlos, empiecen a cavar, imaginen las herramientas que había, ninguna maquinaria, todo a brazo, empezar a crear un túnel, que el túnel no se derrumbe, que el túnel no se inunde, que los túneles cuando se empiezan a cavar en distintas direcciones sí se crucen, etcétera. Cosas que tal vez damos por sentadas porque no imaginamos lo que podría haber sido en ese momento, pero eso implicaba que la gente supiera medir no solo en la superficie, sino también debajo de la superficie. Implicaba que supieran cómo garantizar que los túneles no se derrumbaran, cómo cavar de manera más rápida y después cómo acarrear ese mineral a la superficie. Entonces, imaginen todo lo que eso implicaba y todas las cuestiones técnicas que se fueron desarrollando para garantizar eso, toda vez que la riqueza de metales preciosos que había en América no tenía ninguna comparación en el resto del mundo en ese momento. Entonces, todo lo que con el paso del tiempo, en los 3 siglos del virreinato, se van a encontrar grandes yacimientos de plata, y esos yacimientos de plata, a veces una mina como la Valenciana en Guanajuato, muy conocida y que todavía hay vestigios de ella y se pueden incluso visitar, esa mina sola producía todo lo que Europa central de plata, por ejemplo, en el siglo XVIII. Entonces, de esa manera, pues no había o no existían las técnicas europeas no bastaban para la cantidad de riqueza que había en América. Entonces, finalmente, después de todo este largo proceso, se extraía un mineral, pero la plata no aparece pura en la naturaleza, está asociada al cobre, al cuarzo y a otra serie de minerales, y hay que arrancarla de esos minerales para tener la plata pura, que esa se puede utilizar para hacer monedas, para hacer ornamentos, para hacer objetos de vida cotidiana, y a veces de una roca la plata era una centésima parte, una milésima parte. Entonces había que seguir un proceso llamado de beneficio para obtener la plata. Y eso era muy complicado y hoy día todavía lo es, más en el siglo XVI. Y una cosa muy importante dentro de la historia de la tecnología mexicana es la creación del método de patio, que es una forma de purificar los minerales para que se obtenga la plata. Y esto es mezclando los minerales, moliéndolos en una hacienda muy grande con patios abiertos, por eso se llamaba beneficio de patio, donde había distintos molinos, incluso algunos molinos ideados en América, como la arrastra, que eran varias rocas que colgadas por una cruz de madera iban dando vueltas y iban moliendo los minerales, ya sea movidos por fuerza hidráulica o por mulas, y después de tener un mineral molido era mezclado con mercurio o azogue,
que fue un recurso muy importante que era tan exclusivo que solamente la corona española tenía el derecho de explotarlo y distribuirlo para tener el control de la producción de plata, que era pues una de las principales riquezas de la corona en el momento. Y se mezclaba esto en grandes patios abiertos y se mezclaba, y después de filtrarlo y de fundirlo se obtenía la plata. Y este método de patio, que fue ideado por el sevillano Bartolomé de Medina en Pachuca en 1555, fue el principal utilizado hasta cerca de 1890, cuando el beneficio por mercurio es sustituido por el beneficio de cianuro en técnicas que se desarrollaron ya en Australia mucho tiempo después, pero a lo largo es una técnica que sobrevivió al virreinato y que incluso se exportó cuando ya los Estados Unidos, tras la invasión de 1847, se apropiaron de lo que fue el norte de los estados del norte de México, incluido California, y empieza la fiebre del oro y toda esta riqueza que se empieza a encontrar en el oeste de su territorio. Y finalmente, toda la extracción de oro y demás, y el beneficio del oro se hizo siguiendo estas técnicas ideadas originalmente en Nueva España, después México. Y después va a tener otras características, otros desarrollos particulares, pero sí podemos hablar de que esa técnica incluso también llega a Europa, empieza a perfeccionarse con otros métodos para mezclar los minerales con el mercurio, pero finalmente es una técnica que sí se difundió hacia otras partes del mundo y que, aunque a veces es conocida, no se tiene esta dimensión del alcance que tuvo y el perfeccionamiento que tuvo y el desarrollo de maquinaria que hubo también a partir de la misma. Y entonces la producción de plata fue fundamental, y estos saberes que se fueron desarrollando junto con la necesidad de esta riqueza. Al mismo tiempo también se abre la Casa de Moneda de México, se tiene que apartar el oro de la plata, que están mezclados aún después de haber sido purificados, y también se empiezan a desarrollar todas estas técnicas para poder tener los dos metales separados y poder tener el máximo de ellos, y que la Real Hacienda y la Corona pudiera ir cobrando por cada producción de esta a través de impuestos. Entonces lo que vemos en general es, tanto en la construcción como en estas artes mecánicas organizadas en los gremios en los que la minería es preponderante, que se van desarrollando estos conocimientos. También en la medición de tierras, de aguas, de minas, para poder delimitar los terrenos, los territorios de grandes extensiones, pues es necesario igual estar midiendo tierras. Y los encargados de esto, que eran los agrimensores, también organizados en gremios, iban también desarrollando conocimientos primero de geometría y luego de álgebra. De tal suerte que para el siglo XVII había un gran desarrollo en la matemática en Nueva España. Y estos agrimensores no se contentaban solamente con saber resolver la medición de los terrenos que se les proponían, sino que además adquirían libros de matemática pura y ellos mismos se ponían a resolver ya cuestiones de matemáticas más allá de la aplicación, solamente por la curiosidad que tenían sobre esta ciencia y de poderla empezar a desarrollar y generar conocimientos y de resolver problemas en el papel, problemas de geometría como se había hecho siglos antes en Grecia con Euclides, y que pues, la matemática se ha ido desarrollando poco a poco. Entonces, esto también implica un comercio de libros muy importante, y usualmente nos hablan del Santo Oficio en el Imperio Español y de su férreo control sobre mucho del conocimiento. Y sin duda durante algunas épocas puntuales así lo fue, pero durante otras no tanto, y se permitió la entrada de muchísimos libros supuestamente prohibidos, como por ejemplo los libros de Nicolás Copérnico, el libro que publica él en 1543 sobre las órbitas de los planetas, en el que finalmente la Tierra no está en el centro del universo sino el Sol. Y a través de inventarios de época nos damos cuenta que hubo varios ejemplares de este libro, incluso todavía existe al menos uno de ellos, y así se va viendo cómo el conocimiento, por un lado práctico, empieza a requerir de estos materiales en papel
que en su mayoría vienen, por supuesto, de Europa, de las imprentas que están generando allá todos estos libros con este conocimiento. Y es muy importante también ver cómo a través de observar los libros mismos nos vamos dando cuenta, a través de las marcas de pertenencia, que estos libros tal vez no eran difíciles de obtener a causa del Santo Oficio, sino eran difíciles de obtener porque venían del otro lado del mar, porque costaban muchísimo dinero y porque era muy difícil conseguir un librero que supiera qué se les estaba pidiendo. Se les estaba pidiendo libros muy especializados que aquí querían utilizar, y entonces en verdad era una proeza poderlos obtener. Entonces muchas veces podemos ver libros del siglo XVII que tienen un ex libris de un agrimensor poblano, Cristóbal de Guadalajara, 1688. Y después tiene el ex libris de Pedro de Alarcón, catedrático de matemáticas de la Real Universidad en México, en el primer tercio del siglo XVIII. Y después aparece en el inventario de Joaquín Velázquez de León, el fundador del Tribunal de Minería, de quien después va a depender el Colegio de Minería, que es la primera escuela técnica ya profesional del continente, y de ahí pasa al Real Seminario de Minería, que es esta institución, ¿no? Y entonces vemos cómo el libro desde el siglo XVII va pasando de mano en mano de todo este tipo de personas que tienen este hambre por este conocimiento y lo van descubriendo. Entonces esto es muy importante, cómo el conocimiento primero externo llega a América y se va pasando de mano en mano, y también nos da una evidencia de cómo estos personajes tenían como alumnos a su vez a otros y les iban pasando este conocimiento, y también iban pasándoles pues estas fuentes de saber que eran los impresos. Y así vamos a hablar de personajes muy importantes del siglo XVII como Diego Rodríguez, un mercedario que justamente desarrolló las matemáticas a un punto muy elevado, de tal suerte que tuvo incluso un grupo de trabajo con impresores y otras personas, los catedráticos de matemáticas de la universidad, y que van a después a desembocar en una siguiente generación encabezada por Carlos de Sigüenza y Góngora, este gran personaje del virreinato novohispano, contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz, que va a desarrollar conocimientos de todas las disciplinas, incluso también va a estar interesado por el conocimiento de los calendarios y la observación de los astros de las culturas prehispánicas, y por otro lado también va a publicar un libro muy importante que es tal vez de los libros científicos más importantes del virreinato de Nueva España, que es resultado de la observación del cometa que fue observable en la Ciudad de México en el año 1681 y del que escribió un jesuita europeo, el padre Eusebio Francisco Quino, diciendo que probablemente ese cometa iba a traer desgracias porque estaba pasando muy cerca de la Tierra y que podría haber sequía y muerte. Y Sigüenza, sabedor del conocimiento de la época y además con suficiente habilidad como para calcular la trayectoria del cometa, escribe un libro que se llama Libra Astronómica y Filosófica, que va a ser publicado en 1690 y que va a aparecer justamente con todos sus cálculos del paso de este cometa, diciendo que no tiene ningún augurio de desgracia, ni mucho menos, que es un fenómeno celeste que está más allá de la Tierra y que el cometa va a pasar de tal fecha a tal fecha como él lo había predicho, y así ocurrió. Entonces vemos cómo independientemente de estos saberes técnicos, también hay ya saberes científicos por sí mismos que se van desarrollando, y que no solamente en el seno de la Real Universidad, porque él también fue catedrático de matemáticas en la misma, por cierto muy faltista, ¿no? Pero al final del día van varias vertientes desarrollándose poco a poco. Y en el siglo XVIII finalmente va a ocurrir un gran salto de la mano del desarrollo de la Ilustración europea, todo este conocimiento moderno que se va desarrollando, que se va despegando a veces ya un poco de las creencias religiosas, las monarquías modernas del siglo XVIII en España, las reformas de la Casa de Borbón, que van transformando y queriendo modernizar las colonias españolas americanas, y que van a dar origen a nuevas instituciones, como el Jardín Botánico, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos o el Real Seminario de Minería en la Ciudad de México. En este caso ya los profesores, contrario a como ocurría antes, que el conocimiento se iba pasando por gremios y se iban certificando ellos mismos, se traían profesores que ya tenían una certificación en una escuela superior,
ya fuera una academia de bellas artes, una escuela de minería en Europa, y van llegando a América para fundar las escuelas propias, que además la mayoría de ellas van a ser en la Ciudad de México, toda vez que el Virreinato de Nueva España en ese momento es el que tiene las mayores bonanzas naturales y aquel al que la corona española le decide invertirle más, no solamente en dinero, sino todo su capital intelectual es enviado acá para conocer las riquezas renovables y no renovables. Y así el Jardín Botánico, dirigido por Vicente Cervantes, y muchísimas expediciones científicas que se van a llevar a cabo, van descubriendo toda esta naturaleza y van incluso entendiendo que ya estas especies de plantas ya analizadas con técnicas de la química moderna pueden ser utilizadas en la farmacia para curar a las personas y empiezan a oponerse al conocimiento tradicional de las escuelas de medicina que eran más empíricas que científicas, y el conocimiento práctico empieza a tener esta cimentación en las ciencias y empieza a dar origen a disciplinas más modernas como las conocemos hoy día. Entonces, en ese sentido, y regresando a la minería, de la que hablamos más extensamente, el Colegio de Minería justamente es una institución, que es la primera escuela de ingeniería de todo el continente americano, en la que las matemáticas, incluido el cálculo diferencial e integral, la física a través de aparatos de demostración, la química con un laboratorio de análisis moderno y con la química recién fundada por Antoine Laurent Lavoisier en Francia, y la mineralogía traída desde Alemania por el profesor Abraham Werner, que va a ser el profesor de Humboldt y de los fundadores del Colegio de Minería de México, van a dar origen a una escuela muy moderna que a lo largo de la historia del país va a desarrollarse y a dar origen a muchas de las instituciones científico y tecnológicas del país. Entonces, en ese sentido, aquellos oficiales y maestros gremiales se van haciendo de conocimientos teóricos y se convierten posteriormente en ingenieros. Y esos ingenieros, ya después de la independencia, van a seguir perfeccionando estos conocimientos, va a haber más tecnologías como el vapor, materiales nuevos de construcción como el hierro, el concreto y demás, que van a ir entonces desarrollando cada vez más conocimientos teóricos que van a dar origen no solo a la ingeniería, sino a las disciplinas científicas como la física, la química, las matemáticas o la biología, etc. Entonces vemos cómo historiar las ciencias implica tener un panorama claro de estos saberes y cómo se van construyendo hasta irse perfeccionando y crear aquello con lo que empezamos, que es pues, el científico que está en su laboratorio con su bata y sus aparatos. Entonces, en el caso de Nueva España es el primer momento en lo que hoy día es México, se da esta unión de conocimientos para empezar a certificar individuos que, si bien tenían tareas más de un ingeniero, que era la extracción de los minerales y su beneficio, también tenían que conocer la historia misma de la Tierra para encontrar los yacimientos minerales más ricos y más costeables y que fueran más provechosos económicamente. Y entonces empezaron a ser geólogos, ya eran ingenieros científicos, y esto se va dando en el virreinato, de la mano de sociedades económicas como la Sociedad Vascongada en España, que tiene muchos miembros en la Ciudad de México y en todo el virreinato, y de esas nuevas dependencias, escuelas como San Carlos o Minería o el Jardín Botánico, que se van fundando y que van poco a poco dando esta nueva cara del conocimiento, esta nueva cimentación y nueva idea del conocimiento técnico y científico. Entonces, finalmente, ya para el siglo XIX, con todas estas instituciones fundadas, pues España empieza a tener problemas por la guerra que tiene con Inglaterra, por la invasión de Napoleón, por el inicio de las guerras de independencia de los países de América, y que pues van a empezar a dificultar el desarrollo de estas instituciones, pero que al mismo tiempo tenían tanta fuerza, estaban tan bien cimentadas y habían empezado a formar gente tan valiosa que en el caso de México, después de la independencia, van a garantizar su supervivencia hasta hoy día. En el caso de la Academia de San Carlos, se va a desarrollar en la Escuela de Arquitectura,
que hoy es la Facultad de Arquitectura y también la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional, o en el caso del Colegio de Minería, es hoy día la Facultad de Ingeniería de la misma UNAM, pero de ahí se desprendió la Facultad de Ciencias, el Instituto de Matemáticas, el de Física, el de Geología y muchas otras dependencias federales que fueron formadas por ingenieros que después, por sus intereses científicos, fueron fundando todas estas dependencias. Entonces, nos queda claro pues que todo este conocimiento desarrollado a los 3 siglos del Virreinato de Nueva España nos dan origen a prácticamente toda la infraestructura tecnológica y científica que hoy día tenemos en México, y por eso vale la pena entenderla y valorarla. Y podemos concluir entonces que entre 1521 y 1821, los 3 siglos que duró el Virreinato de Nueva España, el interés por el conocimiento de la naturaleza, primero económico, para dar sustento a la corona española, y por otro lado, por la misma curiosidad científica de las personas que llegaban de Europa y empezaban a conocer todo el continente americano, fue dando lugar a una gran cantidad de conocimiento técnico original necesario para garantizar la explotación precisa de todos estos recursos, y por otro lado también la expansión del territorio, la defensa del territorio, y finalmente fue desarrollando todo el conocimiento marítimo, de medición, de transporte, de explotación de especies vegetales, de especies animales, de especies minerales, y que con el tiempo los gremios de artes mecánicas que estaban enfocados al conocimiento práctico fueron cada vez más intentando nuevos conocimientos originales para poder hacer sus labores de manera óptima, y que finalmente fueron creando técnicas propias o creadas en Nueva España o en toda América. Hubo estos fenómenos. Entonces vemos cómo hay un desarrollo que hoy día diríamos un gran desarrollo tecnológico, que no es un término adecuado para la época, pero que podríamos interpretarlo de ese modo hoy día, y ese desarrollo tecnológico y esa aplicación del conocimiento primero empírico va también originando el interés por un conocimiento totalmente teórico, que hoy diríamos científico, básico, que puede o no tener una aplicación. Algún conocimiento matemático puede ser utilizado para calcular una polea, para calcular hoy día el lanzamiento de un cohete, lo que ustedes quieran, pero también puede quedar como un conocimiento científico que amplía las fronteras del entendimiento humano y que tal vez pueda en algún día o no ser aplicado en la vida real. Entonces, cómo confluyen estos conocimientos poco a poco va dando, no solo en Nueva España, sino en todo el mundo occidental, origen a las primeras escuelas ya profesionales de conocimientos técnicos y científicos. En el caso de España, se fundan las 2 escuelas de minas, una en Almadén, en España, y la otra, el Real Seminario de Minería de México, que siguen un modelo alemán y que va a catapultar ya el conocimiento empírico cimentado por teorías científicas, que va a devenir en la creación de las disciplinas de la ingeniería o de la ciencia aplicada, y que a lo largo del siglo XIX van a dar después origen a las disciplinas científicas ya puras como hoy día las conocemos. Entonces, todo esto, ¿no?, que en general pensamos a veces que México es un país que nunca ha tenido un desarrollo en este sentido, el conocer o echar un vistazo hacia el pasado nos ayuda a desmentir esto, ¿no? Finalmente siempre ha habido grandes desarrollos en el virreinato y en el siglo XIX e incluso en el XX. La Ciudad de México está construida sobre un lago, todo el tiempo se inundaba, y la construcción de edificios siempre es muy complicada porque estos tienen hundimientos diferenciales, lo que causa que, por además ser una zona sísmica, se derrumben, y todo ese conocimiento se fue desarrollando poco a poco hasta que, en el caso, por ejemplo, de la construcción en la ingeniería civil,
hizo a México uno de los países más notables en el mundo respecto a la ingeniería sísmica y la construcción de edificios resistentes a los sismos y que además estén construidos en suelos débiles, ¿no? Lo que eso es realmente difícil y los ha hecho consultores a nivel mundial. Entonces, todo esto, todos estos avances y demás se tienen que ir hacia atrás, hacia el virreinato y la conformación de estas escuelas y la conjunción de todos estos conocimientos, como se hizo en todas las partes del mundo. Esto no es exclusivo, no queremos decir que esto ocurrió únicamente en lo que hoy día es México, esto ocurrió en todo el mundo occidental, pero sí tenemos que ser mucho más conscientes de cómo se llevó a cabo este proceso en México y cómo es que hoy día podemos presumir de mucho de este conocimiento que hoy día existe y que se puede rastrear siempre hacia los 3 siglos del virreinato.